SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Eso es lo que quiere decir SIDA. ¿Por qué puede ser adquirido? Pues mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica, con cuentagotas. Pero a los enfermos de SIDA o a los seropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. Ahí tienes otro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas, no solo cánceres. Entonces, los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenía el agente naranja producen inmunodeficiencia. Todos esos son síndromes de inmunodeficiencias adquiridas. El SIDA ha existido siempre. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano, y tendrás una inmunodeficiencia. Tú y yo y cualquiera. ¿Y los homosexuales? Los homosexuales es otro problema, pero está ligado con este, porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas, y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común, y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de Kaposi que estaba habiendo. Pero les dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó totalmente. En resumen, tú estás preguntando por qué unos, por qué otros. En África está claro. Es una forma de redefinir las enfermedades de la pobreza, que producen inmunodeficiencia, evidentemente. África es cada vez más pobre. Es expoliada de sus recursos, como sabemos, y eso hay que cubrirlo. Y además sobra gente, que ese es otro tema. En Occidente, las drogas legales e ilegales que producen inmunodeficiencia son responsables de la mayor parte de lo que se ha llamado SIDA. En resumen. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer, y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización, porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer, todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más, así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia. La quimioterapia no se da en continuo, se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no, aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie.
Se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, el dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la Marina de los Estados Unidos, sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando de nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales, pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Nájera, el doctor Nájera, en España, por ejemplo, lo ha dicho. Pregunta siguiente: doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad los test de virus se hicieron desde el principio, los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema en medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente los test y empezaron a encontrar virus por todas partes. Desgraciadamente los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En el libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco, pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus, o a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común me dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre. ¿Qué ganan unos, qué ganan otros?